que algunos han denominado violencia con B mayúscula, y fue esta cruenta confrontación entre liberales y conservadores, que algunos dirían que generaría la muerte de alrededor de unos 200.000 a 300.000 colombianos. Esta confrontación partidaria, que pues la verdad después de haber leído algunas cosas todavía no comprendo muy bien por qué se daba, aún no entiendo por qué razón tenía uno que matar a otra persona que era de un partido diferente, pero ustedes van a encontrar que eso pasó y ustedes pueden preguntarle a sus abuelos, tíos abuelos, historias de la época de qué pasaba si uno era conservador y estaba en medio de liberales o viceversa, y pues van a poder resultar unas historias muy interesantes y particulares. Y bueno, como les venía diciendo, pues durante este periodo de violencia entre liberales y conservadores, ya bueno, se dice que este proceso se daría desde 1948 a partir del asesinato de Gaitán, por allí hasta 1966. Hay que tener presente que por allá hacia 1953 el presidente se llamaba Laureano Gómez, pero pues en algún momento de su presidencia este personaje se enfermaría de tal manera que tendría que haber un reemplazo momentáneo a la presidencia. Hay que tener presente y recordar también un personaje que se llamaba Gustavo Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, y él era uno de los comandantes del ejército en aquel entonces cuando Laureano era presidente. Cuando Laureano enferma y viene un reemplazo, que pues excusen ustedes, les debo el nombre del reemplazo en este momento, bueno, apellido Urdaneta, efectivamente, Roberto Urdaneta. Cuando lo estaba reemplazando Roberto Urdaneta, el general Rojas Pinilla fraguó un golpe de estado, aunque leyendo algunos textos dicen que Rojas Pinilla decidió el golpe de estado esa misma tarde, y lo que haría es... Sí, fue más bien un golpe de opinión porque no se asesinó, o sea, no es como vemos tal vez digámoslo como lo que sucedió en Honduras, que pues militares armados, lo que se hizo fue que él, digámoslo, plantó una postura en oposición al establecimiento y digámoslo que el golpe de opinión permite que no se den todos estos asesinatos que normalmente rodean a los golpes de estado. Se haría presidente en ese momento entonces el general Rojas Pinilla, y sería el presidente de 1953 a 1958. Allí por 1958 se desarrollaría, no sé si ustedes lo hayan abordado en el colegio, este proyecto que se llamaría el Frente Nacional. El Frente Nacional era un acuerdo entre liberales y conservadores para que cada 4 años se turnaran el gobierno. Así sería por varios periodos, alrededor de 4, pero pues finalizado el tercer periodo del Frente Nacional, en ese momento se supondría que el presidente debería ser conservador y el candidato del Partido Conservador sería Misael Pastrana Borrero, padre del expresidente Andrés Pastrana. Misael Pastrana Borrero pues sería el candidato. A partir del acuerdo del Frente Nacional, él tendría que ser el presidente, pero hubo algo que, digámoslo, no estaba contemplado, y era que el señor Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, se presentaría como candidato presidencial. Él pretendía la presidencia nuevamente, pero lo haría por medio de los comicios. Entonces, ellos dos serían los dos candidatos, el candidato que debería aparentemente ganar, que sería Misael Pastrana y Rojas Pinilla. Hay que tener presente que por la época también se conformó un grupo denominado la ANAPO, que era un grupo de oposición al Frente Nacional. Este grupo de oposición denominado ANAPO apoyaba a Rojas Pinilla porque Rojas Pinilla estaba, pues obviamente, en contra del Frente Nacional. Pues en las elecciones de aquella época, los boletines informativos dirían que el presidente, o el que estaba, digámoslo, punteando las elecciones, era Gustavo Rojas Pinilla. Más o menos hacia las 5 o 6 de la tarde se daría un toque de queda, se frenarían los boletines informativos, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, se diría que el nuevo presidente de nuestro país sería Misael Pastrana Borrero. Esto lo tomaría grupos como la ANAPO como una afrenta, como un fraude, lo que pues generaría que ellos empezaran a conformar un grupo que sería un grupo levantado en armas, pero tendría algunas diferencias con los otros grupos que conocemos y que actualmente existen. El título de la exposición es Ya Vuelvo, ya que el señor Carlos Pizarro León Gómez se encontraba militando en esta organización, las FARC, pero él difería en las apreciaciones de las FARC en cuanto a la manera de desenvolver la lucha, o lo que ellos plantean que es su lucha, ¿no? Y es que las FARC contemplaba que deberían ser, y eran, y son, una guerrilla rural, o sea, ellos permanecen en las, ustedes han dado cuenta, en los noticieros, ¿no? Lo han dicho, en las selvas, en los bosques, fundamentalmente en el campo, aunque en las ciudades, aparentemente también ellos tienen representación a milicianos, pero fundamentalmente es una guerrilla rural.
Carlos Pizarro planteaba que la guerra había que llevarla a la ciudad. Y entonces él, estando en las FARC, empieza a tener, digámoslo, discusiones con los bandos de las FARC, y un buen día se quita su uniforme, lo coloca en la cama y en un pequeño papel escribe "ya vuelvo", y pues evidentemente jamás regresó. Carlos Pizarro era un personaje que nacería en el seno de una familia acomodada, hijo de un militar que llegó a ganar la estrella, la Cruz de Boyacá, y digámoslo que pues estas circunstancias generarían que Pizarro pues no fuera una persona de estratos bajos, como usualmente puede suceder de estas personas que pretenden hacer estos levantamientos armados. El señor Carlos Pizarro estudiaría en la Javeriana, sería expulsado de esta universidad por ser parte de creo que el único levantamiento o huelga que han hecho los estudiantes en esta universidad, y por ese hecho fue expulsado. A partir de después de haber sido expulsado de la Javeriana, ingresaría a la Universidad Nacional, y allí empezaría a tener contacto con diferentes organizaciones que pues abanderan posturas ideológicas como esas que llaman el socialismo. El señor Carlos Pizarro ingresaría entonces a las FARC, como les comento, se retiraría de las FARC, hace parte del proyecto de la ANAPO, y la ANAPO empieza a conformar esta organización guerrillera, pero esta guerrilla sería urbana. Ellos consideraban que tenían que operar desde la ciudad, por eso es que pues se fue tan conocido y reconocido este grupo por los diferentes hechos que desarrollaron en nuestro país. Los invito a que nos ubiquemos al frente de aquel collage de imágenes para que continuemos